Estudiantes, muy buenos días. Hoy aprenderemos sobre la parábola, complementando el estudio de las cónicas. Para entender la parábola, vamos a analizar primero su definición. Una parábola corresponde al lugar geométrico de los puntos P de forma X, Y del plano cartesiano, que equidistan de un punto fijo F llamado foco. La palabra equidistan quiere decir mantienen su distancia igual. Analicemos en el gráfico el punto F llamado foco y el punto P, que es un habitante de la parábola. Esta curva que está en este gráfico de color azul representa la parábola. La parábola es entonces una línea curva que no es cerrada y tiene dos elementos importantes, llamado foco y el punto P. Y al mismo tiempo equidistan, dice nuestra definición, del punto fijo F llamado foco y una recta fija del mismo plano llamada directriz. Esta recta fija se denomina directriz. El punto M es un habitante de la directriz y lo tenemos aquí. De tal manera que, resumiendo nuestra definición, la distancia entre el foco y el punto P es la misma distancia del punto M al punto P. Esa relación se mantiene constante en cualquier parábola. Todas las parábolas tienen unos elementos importantes. Los elementos importantes de la parábola corresponden a la siguiente representación. En primer lugar, un elemento importante de la parábola corresponde al foco y la directriz. Esta parábola que observamos en esta gráfica, esta línea curva de color azul que estoy tratando de trazar acá, es la curva que se denomina parábola. Y para construir la parábola debo tener en cuenta estos elementos. El foco es un punto fijo, abreviado con la letra mayúscula F. La directriz es una recta fija que en este caso está representada de esta manera por la letra L. Y el punto que estoy yo tratando de marcar, P, sobre la parábola, y el punto Q también sobre la parábola. El eje de simetría corresponde a la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. En este caso, el eje de simetría corresponderá al eje Y, porque pasa por el foco y además es perpendicular a la directriz. Es decir, forma ángulo de 90 grados. Una recta es perpendicular cuando forma ángulo de 90 grados. El vértice, representado con V, es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. La palabra intersección quiere decir que es el punto de la parábola que atraviesa también el eje de simetría. Y el único punto que atraviesa el eje de simetría y la parábola está representado por la letra V, denominado vértice. A la distancia focal le corresponderá entre el foco y el vértice. A esto le denominaremos distancia focal. Este punto fijo, llamado foco, y este otro punto, llamado vértice. A la distancia del foco y el vértice se le denominará distancia focal. El lado recto de una parábola corresponderá entonces al segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola y pasa por el foco, y además es perpendicular al eje de simetría. En mi caso, el segmento que pasa por el punto P hasta el punto Q
corresponderá al lado recto de la parábola. Observemos, es un segmento cuyos extremos, los extremos sería el punto P y además el punto Q. Pertenecen a la parábola. Pertenecen significa que tanto P como Q deben atravesar o pasar por la parábola, ser habitantes de esta curva denominada parábola. Y además pasa por el foco. Este segmento, cuando uno el punto P con el punto Q, atravieso y paso por el foco. Este punto F es el foco y continúo el segmento hasta el punto Q. Y finalmente dice que es perpendicular al eje de simetría. Significa que este segmento PQ además forma un ángulo de 90 grados con el eje de simetría. Nuestro eje de simetría es el eje Y. Entonces aquí tenemos nosotros los elementos de la parábola. La longitud del lado recto pues será la medida que tiene el lado recto de la parábola. En este caso, la medida del segmento P al segmento Q. Además de tener los elementos de la parábola, podemos entonces introducirnos a un sistema donde vamos a interpretar algunas relaciones de las ecuaciones que encontramos en la parábola. En primer lugar, nuestro eje de simetría podrá ser paralelo al eje Y o podrá ser paralelo al eje X. Como observamos en el ejemplo anterior, en la primera parábola, nuestro eje de simetría corresponde al eje X. Esta parábola tiene el eje X como eje de simetría. Mientras que en la segunda parábola que observamos, el eje de simetría, si atendemos la definición, es equivalente al eje Y. Nuestro eje de simetría puede ser paralelo al eje Y, como en este caso, o puede ser paralelo al eje X, como en el caso anterior. En todo caso, nuestro eje de simetría podrá estar determinado por esa característica inicialmente. Cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, la ecuación canónica, es decir, la ecuación que vamos a encontrar para escribir la fórmula correspondiente a todos los puntos que pasan por la parábola, será de la forma x menos h elevado al cuadrado igual a 4p, abre paréntesis, y menos k. Observemos que es una forma muy similar a la circunferencia, pero con algunas diferencias. Entonces, algo que debe quedar claro es, si el eje de simetría es paralelo al eje Y, la parábola abre los brazos o hacia arriba o hacia abajo. En el ejemplo anterior, cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, observamos que nuestra parábola tiene los brazos, es decir, esta línea que vemos acá y esta otra línea que vemos acá abren hacia arriba, porque el eje de simetría es paralelo al eje Y. También podríamos dibujar una parábola con los brazos hacia abajo. De esa manera me dice que la parábola con el eje de simetría paralelo al eje Y puede tener brazos hacia arriba o puede tener brazos hacia abajo. Adicionalmente, cuando el eje de simetría es paralelo al eje X, como en este caso, entonces
Los brazos de la parábola, que son estas líneas curvas que estoy señalando acá, pueden abrir a la derecha, como en este caso, o también podrán abrir los brazos a la izquierda, dibujando una parábola similar a esta. En todo caso, esta característica permitirá construir nuestra parábola y hacia dónde deben abrir los brazos. Conclusión: cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Y cuando el eje de simetría es paralelo al eje X, la parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Las coordenadas del foco. Ya vimos que el foco es un punto importante de la parábola y se representa con la letra F. Para ubicar el foco en mi parábola, atiendo siempre la componente H y la componente K, muy similar a la característica de la circunferencia, HK, pero adicionándole P, en este caso, a la componente Y. Es decir, el foco tiene coordenadas H, K más P. En el caso que la parábola sea entonces paralela o su eje de simetría sea paralelo al eje Y. En caso de que el eje de simetría sea paralelo al eje X, el foco entonces será de coordenada H más P, K. Se mantiene H y K, tanto para el eje X o la abscisa, como el eje Y, la ordenada. La única diferencia es que debo agregar P. Una ayuda que nos permitirá identificar cuándo debo agregar P, tanto a K, o cuándo debo agregar P, tanto a H, será determinar el eje de simetría. Si el eje de simetría es paralelo al eje Y, entonces tomo la ordenada K y le sumo P. Cuando el eje de simetría sea paralelo al eje X, entonces tomo la abscisa H y le sumo P. Un truco para aprenderlo. La directriz, esa recta denominada directriz, podrá estar determinada de la forma Y es igual a K menos P, en el caso que el eje de simetría sea el eje Y. Si el eje de simetría es el eje X, nuestra directriz entonces quedará X igual a H menos P. En todo caso, estoy manteniendo la abscisa X con la letra H, que es también coordenada de la abscisa, paralelo al eje X. Y cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, mantengo la ordenada Y con K, que es también parte del eje Y, menos P. De tal forma que P es un número importante a determinar en toda parábola. Por último, tenemos distancia focal, que será el valor absoluto de P en ambos casos. Y la longitud del lado recto de la parábola será también el valor absoluto de 4P en ambos casos. Un caso particular de esta expresión es cuando nuestro vértice tiene coordenadas el punto 0,0. Entonces, aquí un caso particular sería entonces cuando el eje de simetría es el eje Y, encontramos que la ecuación canónica de nuestra parábola se reduce de esta manera. X menos H quedaría entonces X menos 0.
no apuntamos el 0 y escribimos en lugar de x menos h, simplemente escribo x, porque en este caso h es igual a 0, elevado al cuadrado igual a 4p, aquí también tenemos 4p, multiplicado por y, donde k también vale 0. Entonces, esta misma ecuación, cuando h vale 0 y k vale 0, se puede reducir de la forma x cuadrado es igual a 4p por y. En este caso, el eje de simetría será el eje y. De la misma forma, cuando el eje de simetría sea paralelo al eje x, pero tanto el valor de k como el valor de h sea 0, entonces esta misma expresión se podrá reducir de la forma y elevado al cuadrado, recordemos que k vale 0, es igual a 4p multiplicado por x, y recordemos también que en este caso h vale 0. Esta es una expresión particular en el caso que h y k sean 0. En todo caso, se mantendrá. Cuando el eje de simetría es paralelo o es el eje y, la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Cuando el eje de simetría sea el eje x, la parábola abre a la derecha o abre a la izquierda. Y las coordenadas del foco, si observamos acá, el foco que anteriormente tenía componente HK, en este caso, cuando H es 0 y K vale 0, nuestro foco será 0,P. Recuerde que H es 0 y K es 0. 0 más P es P. Para el siguiente caso, cuando H también sea 0 y P será el único resultado de sumar 0 más P. 0 más P igual a P. Y K también será 0. Por lo tanto, nuestro foco será P, 0. Adicionalmente, para determinar la directriz, tanto H valdría 0, quedaría X igual a menos P. Aquí tenemos X igual a menos P. Y, por otro lado, cuando el eje de simetría es el eje Y, entonces tenemos que K también sería 0. Y sería igual a 0 menos P. Y es igual a menos P. Tanto la distancia focal como la longitud del lado recto siempre se mantiene el valor absoluto de P para la distancia focal y el valor absoluto de 4P para la longitud del lado recto. Estas dos últimas expresiones se mantienen para cualquiera que sea nuestra parábola. Ahí tenemos entonces una característica importante para tener en cuenta. Vamos a completar con un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a visualizar algunos elementos de la parábola. Dice el primer ejemplo: determinar los elementos de la parábola y la longitud del lado recto a partir de la gráfica. Según la gráfica, los elementos de la parábola son: el punto V que tenemos acá está representando el vértice, y este eje que tenemos vertical es el eje Y. Este eje que tenemos horizontal será el eje X. Luego, este punto, denominado vértice, tiene coordenada en el eje X, 1, y en el eje Y, 1. Es decir, el vértice tendrá coordenadas 1,1. En mi dibujo
Este punto F está determinando el foco y el foco tendrá coordenada 0 para el eje X y 1 para el eje Y. Es decir, el foco será 0,1. Como podemos observar, aquí ya hay elementos importantes de la parábola. Además, el eje de simetría es el eje bajo el cual la parábola se divide en dos. Esta línea azul que acabo yo de trazar aquí corresponderá a mi eje de simetría, porque tanto hacia arriba como hacia abajo la parábola se divide en dos ramas iguales. Este eje de simetría tendrá una ecuación de y igual a 1. Es decir, todos los puntos que estoy tratando de trazar aquí de mi plano tienen la misma ordenada y igual a 1. Por eso se dice eje de simetría y igual a 1. La directriz será entonces la línea de color rojo que estoy tratando de dibujar acá, en la cual todos los puntos de las abscisas serán equivalentes a 2. Esta será la directriz y su correspondiente expresión será x igual a 2. Y la longitud del lado recto del punto P al punto Q es entonces, en mi caso, de este punto, continúo bajando hasta llegar al punto Q. Si voy a contar el número de unidades de P hasta Q, entonces sería una unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. Por eso se dice que la longitud del lado recto del segmento PQ corresponde a 4 unidades. En los ejemplos que tenemos a continuación, podemos tratar de construir algunas parábolas resumiendo el cuadro que habíamos explicado inicialmente. Este cuadro nos ayudará entonces a identificar algunos elementos de la parábola. En el texto del libro de matemáticas vamos a tratar de observar algunos elementos, como por ejemplo, en este caso, dice nuestro ejercicio: determinar la ecuación de cada una de las siguientes parábolas. Vértice 0,0. Es decir, aquí tengo el punto H y aquí tengo el punto K. Es decir, aquí tengo tanto H como K vale 0. Y en mi dibujo, cuando H y K vale 0, me ubico justamente en este lado de mi expresión. Ahora, analicemos el foco. Cuando el foco corresponde al punto 1,0, este foco me está diciendo prácticamente cuál es el valor de P, tanto en X, cuando X vale 1, Y vale 0. Las coordenadas del foco serán entonces, observando la tabla, aquí tengo identificado el dato del foco, P, 0. En este caso, el valor de P será igual a 1. Y por tanto, estas son las características de mi ecuación de parábola. Para escribir la ecuación de la parábola, entonces simplemente utilizo esta expresión: x y al cuadrado es igual a 4px, donde p es equivalente a 1. En el segundo ejemplo, vértice 0,0 y foco 0,-2 automáticamente cambia 0, -2. Es decir, que ya estaríamos hablando de una parábola cuyas coordenadas del foco serían 0, p. Y en este segundo caso,
el valor de P necesariamente será menos 1/2. Este valor de P que tenemos aquí me dice que estas serán las características de mi parábola para el segundo ejemplo, en el que P es igual a menos 1/2. Es decir, mi ecuación quedará x al cuadrado es igual a 4 multiplicado por menos 1/2 multiplicado por y. Espero que haya sido de utilidad este video para todos ustedes, estudiantes. Practicarán bastante y hasta la próxima. Felicidades, que tengan éxito.